Gloria al nombre del Señor. Dios le bendiga, amados hermanos. Con gozo, den un fuerte aplauso al Señor. Alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué bueno, amados, estar en la casa del Señor, siendo edificados en su presencia. Saludo a todos mis hermanos de manera especial y a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Bienvenidos a la casa del Señor. Yo vi por ahí a Minerva, a la esposa de Otoniel, no sé si está por aquí, pero bienvenida a ella. Mi papá que está por ahí también. Y saludo a mi supervisor, Mollet, que es de aquí de la casa. Saludos. Gloria al Señor. Y ore por mi supervisor para que Dios le bendiga a él y a su familia y le ponga en gracia. En esta hora yo no voy a predicar. Yo voy a sentarme con ustedes a edificarme en la palabra del Señor. Tenemos un predicador invitado en medio nuestro y yo quiero invitar por aquí que pase nuestro hermano Edwin Ortiz. Él pertenece a la iglesia Defensores de la Fe, Casa del Pescador. Así que con sumo gozo recibimos al siervo del Señor en este domingo misionero para la gloria del Señor. Estemos todos atentos al mensaje. Dios les continúe bendiciendo. Amén. Que Dios les bendiga más. Amén. Puede tomar asiento en esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado. Como bien dijo el pastor nuestro en esta mañana, venimos de la Casa del Pescador Defensores de la Fe. Mis pastores, la reverenda Lourdes Ortiz y el reverendo Ricardo Cortés, le envían saludos. Y por la gracia del Señor estamos compartiendo en esta mañana con una iglesia que hemos visitado muchas veces en muchas actividades. Incluso hemos estado aquí haciendo hasta pantomima. Pero una de las cosas que Dios nos ha hecho entender es que Dios nos sigue llevando hasta donde Él quiera que lleguemos, porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Me acompaña mi adorada esposa por los últimos 4 años, Ilén Cabaza. Ella es mi ayuda idónea en todo lo que hago. Y ciertamente todo lo que usted va a ver hoy es parte de ese trabajo en equipo. Quiero comenzar cantándole al Señor. Sabemos que en la canción podemos encontrar paz y mucho más cuando le cantamos al Rey de Reyes. Hay una alabanza que a mí me gusta mucho y en medio de todo el proceso que hemos vivido como país, nos hemos tal vez recostado en muchas cosas, pero hemos aprendido otras. Y yo me he dado cuenta que mientras más llega la luz a la gente, más malas costumbres seguimos teniendo. Pero una de las cosas que me recuerda esta canción es que no estemos tristes, número 1. Número 2, que recordemos quién es nuestro proveedor y protegedor. Quién es aquel que nos ha dado la vida y que nos sostiene. Jesucristo. Y por eso quiero entonar esta alabanza que se titula ¿Cómo podré estar triste? Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Puedes seguir adorando el nombre del Señor. Aleluya. Poderoso Rey. Si no la dejamos para ahorita, no hay problema con eso. Gracias, Jesús. Acompáñenme en la palabra del Señor, vamos a ir adelantando, no queremos perder el tiempo. En Proverbios capítulo 24, versículos 11 y 12, y son los versículos que Dios nos ha dado en esta mañana para poder compartir con ustedes y que podamos ser confrontados con su palabra y seguir aprendiendo, ¿verdad que sí? Porque como una iglesia misionera y con esta visión de la misión de Dios, tenemos que seguir recalcando algunos puntos. Y en Proverbios 24, versículos 11 y 2, tengo la versión Nueva Traducción Viviente. La palabra del Señor lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rescata a los que están injustamente condenados a morir. Sálvalos mientras van tambaleando hacia su muerte. No te excuses diciendo: ay, no lo sabíamos. Pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabías. Él pagará a cada uno según merecen sus acciones. Puede tomar asiento. ¿Estamos? Amén. Entonamos la alabanza. ¿Cómo podré estar triste? Aleluya.
Gracias, Jesús. Bendito Jesús. Aleluya. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras vivir, como sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen un seguro asilo en él, si aún las aves tienen un seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo sigo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, Él cuidará también de mí. Él cuidará también de mí. Cuidará también de mí. Gracias, Jesús. A Él toda la gloria y la honra. Aleluya. Gracias. Quiero comenzar con esta presentación a la cual le he titulado Estamos en estado de emergencia. Muchas de las cosas que hemos vivido como país nos han tenido que enseñar muchas cosas, pero tenemos que cuidarnos de otras todavía. Y yo quiero tal vez dar un trasfondo de a dónde Dios nos ha llevado como pareja y cómo Dios nos ha llamado y cómo hemos llegado hasta aquí. En el 2014, no sé si tengan la presentación ready, en el 2014 nosotros tuvimos la oportunidad, sin todavía tener un año de casados, de visitar el país de Haití. Y en medio de este viaje que pudimos hacer corto y de aprendizaje, donde íbamos a tener una práctica de una semana con la agencia misionera WEC y la agencia misionera Mies Internacional, fuimos para poder ser de bendición a los niños, pero fuimos también con el propósito de que Dios siguiera marcando nuestra vida. Mi esposa deseaba que Dios siguiera afirmando sus pasos, porque ahora estaba al lado de un misionero que tenía una pasión por el continente africano. Y cuando fuimos allá, tuvimos el placer y poder bendecir a la niñez y poder hacer de todo, desde dar clases de ejercicio hasta enseñar canciones en español y en inglés. Los haitianos tienen una facilidad tremenda para poder aprender el idioma de otros países y poder bendecir a la niñez. Pero allí cuando llegamos a una gran capilla que tenían construida en la misión, vimos este gran mapa de África, que para nosotros fue tal vez sorpresa, no lo esperábamos, pero cuando estuvimos allí entendimos la misión de los hermanos haitianos, comprendimos todo lo que Dios nos quería hablar. Y escuchando la historia de esta misión haitiana, ellos deseaban o desean todavía ir preparándose para llegar a su lugar de origen, a África, y allí ser de bendición. Dios ya nos venía hablando y nos decía, bueno, ustedes van a salir de sus comodidades para poder ir a la incomodidad donde yo quiero ser de bendición. Y este gran mapa nos habló mucho porque entendíamos que no estaba allí por casualidad. Cuando seguimos, ¿verdad?, en este paso y en este aprendizaje constante en donde nuestros pastores junto de la mano de la agencia de Mies Internacional fueron afirmando muchas de las cosas, tuvimos la oportunidad
de llevar a un grupo de jóvenes a la Amazonía ecuatoriana. Para nosotros fue un gran reto porque habíamos sido líderes de jóvenes en nuestro país, pero nunca el llevar a jóvenes que la mayoría no eran misioneros, era su primera experiencia y deseaban poder compartir lo que habían recibido hasta su corta edad y llevarlos a la Amazonía ecuatoriana. Créame que fue un gran reto. Y nosotros junto a la iglesia Casa del Pescador y la agencia misionera Amiés Internacional pudimos llegar allí, estar 10 días dentro de la selva y bendecir a 6 comunidades. Así que Yatsurus Umarus Yusyen Matarun, hermanos y hermanas, Dios les bendiga, en el idioma Chuar. Allí pudimos servir y ver las amenazas del camino, caminar entre fango y lodo y en muchas ocasiones con nuestra ropa maloliente por la humedad que nunca se lograba secar luego del lavado. Entendíamos que Dios nos sacaba una vez más de nuestra comodidad. Donamos, dormimos tal vez bastante incómodos, comimos muchas cosas que de seguro usted habrá escuchado que muchos misioneros tienen que comer y no es su dieta regular. Rebajamos unas cuantas libras y nos ayudó mucho. Pero una de las cosas que aprendimos era que Dios nos llevaba cada vez a un lugar donde había la cara de un niño. Y allí recuerdo que mi esposa comenzó a ayudar a esta muchacha, a una niña que deseaba terminar su asignación de los números del 1 al 500. Y nosotros ambos somos maestros de profesión y ya eso nos enseñaba una gran lección, la cual traímos a nuestros estudiantes porque a veces nos quejamos porque tienen muchas asignaciones y esta niña de un día para otro tenía que hacer los números del 1 al 500 y quería que la misionera la ayudara. Así que mi esposa se sentó con ella esa tarde mientras jugábamos con la comunidad pelota, le encanta la pelota, le gusta el voleibol y pudimos entonces cesar las tareas del día y al otro día ellos se levantan a las 2 de la mañana a trabajar y ya a las 4 nosotros estábamos de pie. Y mi esposa cuando se levanta y abre la caseta de campaña, la niña la estaba esperando para poder terminar su asignación del 1 al 500. Y nos seguía Dios hablando y diciéndonos, es que yo los saco de la incomodidad, de la comodidad. Y esa niña se llamaba como mi mamá, nunca voy a olvidar su nombre, Noemí. Y pudimos ser de bendición, pero Dios seguirá afirmando los pasos que estábamos haciendo en él. Así que hace ya un año, recientemente en febrero cumplido, pertenecemos a la agencia Go to Nations, quien desde 1981 ha estado sirviendo en más de 95 países. Pero ahorita vamos a darle detalle de eso. Queremos ahora compartir el porqué de que estamos en estado de emergencia. En su libro, El pulso de una nación, suena la alarma. El doctor Jerry Williamson, presidente de Go to Nations, nos dice, ¿qué causa que una cultura postcristiana evolucione? Leímos en Proverbios 24, 11 y 12, rescata a los que están injustamente condenados a morir, sálvalos mientras van tambaleando hacia su muerte. No te excuses diciendo, ay, no lo sabíamos, pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabías. Él pagará a cada uno según merecen sus acciones. Y hemos visto un movimiento postcristiano que desde el oriente allá europeo se han dedicado a promover la descristianización, comenzando particularmente en esa Europa occidental, dando por sentado que las visiones personales son la real verdad, quitando toda verdad absoluta de la palabra de Dios que ustedes y yo hemos afirmado en nuestra vida. Ha sido un movimiento sincretista donde estamos en la iglesia, pero también cuando llego a mi casa puedo recurrir a mis antiguas creencias y como el pueblo israelita, no olvidando nuestro pasado, afirmando otras cosas y mezclando con otras. Es un movimiento también religioso que ya no está fundamentado en bases cristianas, porque no es una verdad absoluta. La generación de adultos presenta muchas lagunas en la palabra del Señor, lo que ha causado que nuestras nuevas generaciones ya no sean lagunas, sino mares de dudas y confusión cuando hablamos de la palabra del Señor. ¿Qué causa que una cultura postcristiana evolucione? La prédica de un evangelio defectuoso. Y escuche bien esta frase: el crecimiento de la iglesia no tiene que ver
con un mega crecimiento, sino con un mega impacto. Y para nosotros ser tan rápidos como la luz y poder llegar a toda criatura en el mundo, necesitamos evaluarnos. Volver a evaluar qué cosas hemos estado errando que han afectado que el evangelio avance. No podemos culpar al gobierno, ni a los jueces o medios liberales, ni siquiera a Hollywood. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es la columna vertebral de toda nación. Nosotros somos los responsables. Y me cuentan mis abuelos en la iglesia, esas personas sabias de muchos años, que antes la iglesia era la primera que respondía en un caso de emergencia, supliendo la necesidad de su comunidad. Eso lo hemos perdido. Y muchas veces se nos ha olvidado que la iglesia es la responsable de poder llegar y tocar a la puerta de aquel que necesita y decirle, ¿qué necesitas? Aquí estamos. El huracán María destapó simplemente muchas verdades de muchas iglesias que estaban sirviendo en una comunidad, pero la comunidad no les conocía. Y nosotros somos responsables de lo que ocurre. Si la iglesia en su esencia debe anunciar, en su naturaleza debe estar esa misión, ¿verdad que sí? La iglesia hace lo que es, ese propósito, esa práctica que tenemos que tener como iglesia, en que no necesariamente yo soy el misionero, sino que todos tenemos un llamado misional. La iglesia organiza lo que hace, y yo estoy seguro que ustedes lo han hecho, porque tenemos que tener estrategias y planificación. Tenemos que ser constantes, tenemos que ser comprometidos y tenemos que evaluar cuál ha sido nuestro trabajo para poder mejorarlo. ¿Verdad que sí? Hay dos roles que tenemos como iglesia. Están los que envían y los enviados. ¿A dónde Dios te ha enviado? ¿A tu comunidad? ¿A tu escuela? ¿A tu universidad? ¿A tu lugar de trabajo? Allí donde posiblemente no muchos quieran ir, allí seamos luz. Bíblicamente un misionero es un enviado, pero históricamente la iglesia ha convertido a los misioneros en mendigos, porque no han entendido el rol de la iglesia. Y nosotros tenemos que ser luz aún dentro de nosotros mismos, porque conocemos de iglesias que lamentablemente han perdido el foco de atención, han perdido la meta real que tenemos como iglesia, de predicar el evangelio enviando, de predicar el evangelio dando, de predicar el evangelio intercediendo, ¿verdad que sí? Y muchas veces nosotros nos hemos convertido en luz en medio de nosotros mismos. Como iglesia tenemos un trabajo y una tarea grande. Yo le pregunto, ¿es el mundo como un pancake o como un waffle? Si usted me pregunta a mí, la misión o el mundo es como un waffle. ¿Usted ha visto la división de un waffle? Así mismo es el mundo, y el sirope delicioso que usted le echa por encima se convierte en ese evangelio que va fluyendo aún por encima de fronteras étnicas. Y yo le quiero refrescar esto, y digo refrescar porque para mí siempre es algo que me confronta con la realidad que vivimos. Pero cuando vemos en la Biblia que nos habla de naciones, a veces nos confundimos y entendemos que naciones es lo mismo que países. Cuando vamos al continente africano, en el país de Nigeria, un país puede tener varias ciudades, ¿verdad que sí? Pero cuando lo dividimos por etnias y por distintos dialectos, Nigeria solamente tiene alrededor de 538 naciones. ¿Habrá mucho trabajo para la iglesia? Cuando vemos el continente africano y vemos sus divisiones políticas y lo confrontamos con sus divisiones étnicas, encontramos 3.000 grupos étnicos. Encontramos que hay 2.000 lenguas y dialectos diferentes. ¿Tendremos trabajo en la traducción bíblica? Mucho. En el mundo conocemos que las estadísticas nos dicen que hay 16.954 etnias. Hay un 42.5% de la población que no conoce quién es Jesús. 7.48 billones de habitantes, 3.14 de billones inalcanzados. Tenemos mucho por hacer como iglesia.
Y yo no sé si usted ha dado para las misiones, si usted ha ido o si usted ha enviado. Pero Dios sabe cuánto cada uno de nosotros puede dar. Cuánto de nosotros mismos podemos hacer y no lo estamos haciendo. ¿Conoce usted su % de acción proactiva? ¿Conoce usted cuánto usted puede dar? Evalúese hoy y entendamos que Dios espera de nosotros el 100%. El mundo musulmán tiene alrededor de 1.300 personas que no conocen. El mundo hinduista, 810 millones de personas. El mundo budista, 370 millones. Cuando vemos el mapa de los cristianos en azul y vemos los no evangelizados en color rojo, vemos entonces que tenemos mucho trabajo en el oriente. Y más del 50% de lo que hacemos como iglesia se queda en occidente. Y un medio centavo de nuestro presupuesto va a las misiones. Cuando yo veo esas estadísticas del trabajo que hacemos como iglesia es preocupante. Es necesario hacer lo que nos toca, ¿verdad que sí? Para alcanzar al mundo debemos autoevaluarnos primero. Y le quiero dejar estas 4 variaciones de un evangelio defectuoso. En el libro El pueblo de una nación suena la alarma, el doctor Jerry Williamson nos habla de que un primer defecto es el evangelio basado solamente en salvación y no en el reino de Dios. Esto crea unos 5 puntos que les quiero dejar. Número 1, el individualismo. Número 2, la falta de entendimiento y aprecio por la iglesia. Todo es para mí, para mí, para mí, para mí. ¿Verdad que sí? Se nos olvida que es algo colectivo. Que no nacimos para ser isla, sino para relacionarnos. Pero las relaciones a veces hay conflictos. Y no buscamos la ayuda necesaria en los lugares donde Dios ha puesto como fuente para poder buscar la ayuda. Como sociedad a veces somos machistas. Y no entendemos que Dios ha capacitado en nuestros tiempos a personas con el Espíritu de Dios y con la sabiduría para poder ayudarnos en nuestros problemas matrimoniales, en nuestros problemas de hermanos, de amistad, de pareja. Y tenemos conflictos relacionales por esto mismo. Hay una vida autocéntrica en vez de cristocéntrica. Una vida que no se enfoca en la gran comisión. Y hay un mal manejo de las bendiciones. Porque cuando todo es para mí, yo me olvido. Y doy tal vez cuando me llaman al culto misionero. Y después me olvido. Dios nos llama a que si como iglesia entendemos nuestro rol de enviar constantemente, tengamos presente que hay unos misioneros saliendo, que hay unos misioneros en el campo. Y también evaluarme y decir, ¿y a mí? ¿A dónde Dios me ha llamado a servir? Debemos de dejar de confundir nuestro destino con nuestra misión. Francis Pratt, del Centro de Estados Unidos de Misión Mundial, dijo: los cristianos han sido culturizados en lugar de ser una fuerza que impacta dentro de la cultura. Y se nos ha olvidado, ¿sabe por qué? Porque una de las cosas que hemos visto en nuestro país ha sido cómo la política ha mal manejado aún nuestras emociones y nuestras decisiones. Y yo quiero que usted entienda en esta mañana que el Evangelio de Dios se enfoca en un reino. Todos los reinos tienen a un rey y a un soberano. ¿Verdad que sí? Tienen un territorio y un dominio. Tienen una constitución, un pacto real. Tienen una ciudadanía, una comunidad de súbditos, una ley, unos principios aceptables. Tienen privilegios, unos derechos y beneficios. Tienen un código de ética, un estilo de vida y conducta aceptable. Un ejército que da seguridad. Una mancomunidad que da una seguridad económica. Una cultura social, unos protocolos y procesos. Número 1, como cristianos pertenecemos al reino de Dios. Segundo, nos sometemos a la autoridad, al dominio y a todos sus preceptos. Esto nos muestra unos beneficios. En Marcos 1, 14 al 15, Jesús dijo en mensaje de evangelio que dejaría. Y dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed
en el Evangelio. Arrepentido significa un cambio de mentalidad, ¿verdad que sí? Y en Mateo 11:2 vemos ese reino de Dios y esa comparación bíblica de estas versiones, Reina Valera y Nueva Versión Internacional, donde nos dice que ese reino sufre violencia. Y en la Nueva Versión nos dice, ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Nos estamos esforzando. Yo estoy seguro que esa juventud en Speed the Light está esforzándose, está haciendo lo que les toca. Segundo defecto de un evangelio que puede costarnos mucho es el evangelio el cual mercadea la buena vida más que la libertad del pecado. Es una búsqueda de felicidad lo que esto crea en lugar de una búsqueda de la cruz. Es una falta del señorío bíblico y un consumismo en lugar de servicio o esclavitud. En Mateo 16:24 dice, entonces Jesús les dijo a sus seguidores, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Porque Dios nos quiere sacar de nuestra comodidad. Dios nos quiere sacar aún a veces de nuestros planes. Dios quiere gente que planifique, pero muchas veces quebranta esos planes para que entendamos que es bajo sus preceptos y bajo su plan, no bajo el nuestro. Porque recuerda, estamos en un reino, no estamos en una democracia. Número 3, el evangelio que promueve justificación sin el conocimiento de la verdad. Y esto crea un antiintelectualismo donde no necesito prepararme, Dios me da palabra. Donde hay una vulnerabilidad a falsas enseñanzas y religiones. Y caemos como el potaje venenoso de Eliseo, donde muchas cosas pueden estar dentro de la olla que no son ciertas, son falsedades que hemos entendido como verdades. Y hay una generación de iglesia superficial, donde tengo nombre, tengo organización, tengo vestimenta, tengo posición, pero no tengo unción. Pero no tengo el Espíritu de Dios que me guía, que me mueve a la necesidad de otros, que me mueve a la compasión y a la misericordia por aquel que necesita de esa paz y de esa misericordia. En Juan 8, 31 y 32 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los creyentes libres se comprometen con la causa del evangelio. La verdadera libertad nos mueve a la acción misericordiosa. Y número 4, el evangelio que presenta una perspectiva defectuosa en la soberanía de Dios. Cuando no entendemos quién es nuestro soberano y cuál es su voluntad, tenemos la inhabilidad al entrar a la guerra espiritual. Los misioneros que salen al campo son misioneros, son soldados de primera fila. Son los soldados que son los primeros que mueren. Y detrás debe haber un ejército intercediendo. Detrás debe haber una iglesia que aporte y que apoye. No olvidemos eso nunca. El deshacerse de la responsabilidad personal. Porque el llamado no es solamente para los que salen, sino también para los que quedamos. También trae una confusión durante los tiempos de dolor y sufrimiento. Y después del huracán María posiblemente tuvimos esos momentos. Tuvimos momentos desacertados donde queríamos hacer tantas cosas y no podíamos. Donde tal vez se nos olvidó las charlas que nos habían dado de guardar alimentos para tener para otros y de momento nos encontramos con que no teníamos ni para nosotros mismos. Pero nos movimos. Y posiblemente nuestra firmeza en la palabra nos hizo entender que Dios tenía un propósito mayor con nuestro país. Y aún con la iglesia que ha tenido que salir de las 4 paredes para entender cuál es el llamado y el rol que tenemos en la sociedad. Hay una mala presentación de la personalidad del Dios Padre porque lo tenemos como un juez allá arriba que no mira a sus hijos. Pero sabe que hemos entendido que a través de su palabra lo que constantemente ha querido hacer es salvarnos.
Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa paciencia nos la da Dios, porque muchas veces queremos ver cambios en las personas y Dios simplemente nos ha llamado a darle un abrazo. Dios simplemente nos ha llamado a compartirle el pan. Y el resto, Él tiene un plan. O muchas veces Dios nos ha llamado a ser más intencional y nos hemos quedado en nuestra zona de comodidad. La visión de la Coca-Cola, y no estoy haciendo un anuncio pagado, pero me llamó la atención cuando yo vi esto por primera vez, porque la visión es que haya una lata de Coca-Cola en las manos de todo ser humano. Y usted se pregunta, ¿y cómo ellos hacen eso? Pues vemos las imágenes y vemos que ellos llegan en barco, caballo, carreta, como ahorita lo decía la hermana. Sea como sea, la lata de Coca-Cola llega. ¿Y sabe qué? La Coca-Cola ya llegó a todo el mundo. Y la palabra de Dios no. Vemos estas estadísticas que nos tienen que mover a la necesidad, donde para el 2017, octubre, la Biblia completa estaba traducida solamente en 670 lenguas. El Nuevo Testamento en 1521. Solo porciones en 1121. Idiomas con alguna porción, 3312. Pero cuando vemos el mapa de cuántos dialectos hay en el mundo, a 670 que tenemos todavía completadas, son 7097 dialectos en el mundo. No estamos ni siquiera en la mitad. Cuando yo escucho testimonios de que en China, donde se prohíbe tener el libro, este libro que a veces tenemos por poco, y ellos con un retazo cuando lo reciben, un pedacito, se lo comparten entre ellos mismos, se lo llevan a su casa, ¿y sabe qué hacen? Se lo aprenden de memoria. Para cuando lleguen a la catacumba, no los cojan, pero la tienen aquí. Y usted y yo, la tenemos aquí. Porque no es leerla solamente cuando venimos a la casa. Mire, no es ni siquiera leerla solamente en la casa. Es que esa palabra nos tiene que hablar. Es que esa palabra nos las tenemos que memorizar. ¿Sabe por qué? Porque no se queda para la sociedad de niños solamente. Es que como adultos, cuando entramos en una guerra, esta es nuestra espada. Cuando entramos en la guerra, en terreno enemigo, la palabra del Señor y lo que usted ha memorizado, ese ejercicio que usted ha hecho, es lo que va a tener para contrarrestar el ataque del enemigo. Y cuando yo escucho de jóvenes que salen traficando la palabra, yo digo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Como sociedad tenemos muchas cosas que trabajar. Estamos en estado de emergencia. Y no sé si es posible poder ver este video que vamos a ver ahora y recordar que estamos en estado de emergencia.
vamos a llegar a la velocidad de la luz. Son más de 100.000 millas a lo que va la velocidad de la luz, científicamente hablando. Y usted y yo tenemos que procurar que esto siga avanzando. Así que como iglesia tenemos una gran tarea y las estadísticas nos confrontan. Los números a veces a mucha gente no le gusta, pero nos ayudan a visualizar aquello que todavía tenemos que hacer como iglesia. Y si estamos en un estado de emergencia, posiblemente a mi izquierda y a mi derecha yo tenga gente en crisis. La pregunta es, ¿tenemos las herramientas para ayudarle? ¿Me he preocupado por tenerlas? Porque es importante que como cuerpo entendamos que donde quiera que vayamos debemos ser de bendición. Y yo quiero orar para que Dios nos siga moviendo la necesidad y que a la velocidad de la luz podamos tener las herramientas y utilizarlas. Que a la velocidad de la luz yo pueda llegar a aquel que necesita, que posiblemente no me lo diga con sus palabras, pero sus acciones me estén demostrando que necesita esperanza. Señor, yo te doy las gracias. Yo te doy las gracias porque eres tú el Rey de Reyes y Señor de nuestras vidas. Porque tú eres nuestro soberano, Señor. Y en tu reino ameritas que nosotros nos arrepintamos de nuestros errores y que podamos seguir caminando en pos, Señor amado, con tu cruz a cuestas. Que podamos seguirte, Señor, pero ese seguimiento, ese camino, Dios amado, que tú has prometido para cada uno de nosotros, amerita que miremos a los lados, que miremos a izquierda y a derecha y miremos quién está en necesidad, quién está caído en el camino y podamos rescatarle. Que miremos a aquel que se ha desviado y que va camino a la muerte, para que podamos ser luz en medio de su tiniebla, para que podamos, Señor, levantarle con tu espíritu, Señor, porque es contigo, Dios. Yo te doy las gracias, Señor, por este pueblo que aquí está, que ha dado fe, Señor amado, de que tienen la misión tuya, Dios, en su corazón y en sus acciones, en su planificación, en su presupuesto. Y el trabajo, Señor amado, aún es mucho, los obreros pocos. Sigue moviéndonos a la necesidad. Sigue sacándonos de todo evangelio defectuoso, de todo potaje venenoso, y como aquellos profetas poder gritar, Señor amado, y decir: esto es comida venenosa, necesitamos algo verdadero. Yo te doy las gracias, Señor, porque tú eres el Dios que nos has ayudado hasta aquí, que como país nos has sostenido de tu mano misericordiosa, y reconocemos que en tus manos están nuestros tiempos. Gracias por esta palabra y gracias por cada uno de mis hermanos en esta hermosa mañana. Gracias por la bendición que nos das de poder compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. Nosotros en algún momento pensamos que todo era locura en nuestro pensamiento y en nuestros sueños. Pero hace 12 años yo tuve un sueño. Soltero, trabajando en la iglesia. Y me veía en un safari, compartiendo con unos pastores africanos que no conocía. Y de momento en ese safari yo veo que los leones no lo estaba viviendo. Y de momento, yo no sé de dónde, hermano, yo salí del carruaje y mandé a callar la boca a esos leones. Y se quedaron mansitos. Vuelvo a mi niñez y recuerdo Daniel en el foso de los leones. Pero lo que recuerdo al terminar el sueño fue una gran fiesta con estos pastores que nos agradecían y daban gracias a Dios. Y cuando yo me levanté, lo primero que pregunté fue: ¿quién fue ese que le mandó a callar la boca a los leones? Porque no era yo. Yo estaba viendo a otro Edwin. Pasaron los años. Conozco a mi esposa, le cuento mi sueño. Y trabajando en la Asociación de Jóvenes Defensores de la Fe, pudimos ver cómo Dios seguía marcando ese sueño. Cuando tuvimos la oportunidad de ir a Haití en el 2014 y vimos este gran mapa, Dios me estaba hablando a mí y a mi esposa fuertemente, porque ella todavía tenía sus dudas.
A veces pensamos que el plan de Dios puede quedarse tal vez en nuestro país, y a veces es así. Pero el plan que tenía Dios con nosotros era un poquito más lejos. Ella lloró más que yo, y casi siempre yo soy el más llorón. Porque ella solamente cuando salía de Haití en aquella guagua y en ese camino fangoso y pedregoso, lo que quería era quedarse, porque había que hacer más. El tiempo no le dio. Dios la estaba marcando a ella. Fuimos entonces miembros del liderato de AMIES Internacional dirigiendo a la juventud. Y como le dije, cuando Dios sigue marcando nuestros pasos, llegamos a la Amazonía ecuatoriana. Dios nos bendijo allí, pero ahora era el momento de dar un paso un poquito más firme. Y conocimos a la agencia Go to Nations. En un ejercicio que ellos nos hicieron en la orientación, tuvimos que ver todas las fotos que habíamos tirado en el trayecto que llevábamos ministerial, y siempre que veíamos una foto veíamos el rostro de un niño. Usted nos ve así bien bonitos y bien planchaditos, pero nos gusta también hacer varios personajes y hacer reír a los niños, y sobre todo hablarle de la palabra del Señor. Y recalcábamos este versículo en Proverbios 22:6 que dice: instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo no se apartará de él. Cuando vemos las necesidades de la niñez mundial, hay una niñez africana, que cuando vemos el mapa vemos una mayor población de niños hasta los 14, 15 años en el mundo necesitados del evangelio. Y usted ve ese mapa, continente africano en rojo, la mayoría está ahí. La niñez en el corazón de Dios, y Dios la ponía en nosotros. Y yo estoy seguro que usted ha escuchado de la ventana 414. Son el grupo de personas más receptivos del planeta. La niñez de 4 a 14 años. Sus cimientos morales y espirituales ya quedan establecidos a los 9. Es la etapa donde los niños desarrollan sus perspectivas y pautas. Es la edad de oro para ser agentes de transformación. Y George Eger, en su libro Cómo nutrir a los niños con el evangelio, dice: en este mundo, el campo misionero en el cual se encuentran los frutos más abundantes no es una nación en particular, sino un tipo de personas, los niños. Y cuando vemos la estadística, en la mayor población mundial, vemos a los niños de 4 a 14 años. Pero hay una realidad de los niños del mundo que nos sigue moviendo a esa necesidad. Y vemos las estadísticas y vemos los estudios, y los niños son el grupo de personas que más sufren en el mundo. Una tercera parte de la población mundial tienen menos de 15 años. Y vemos dos tipos de problemas que han sido arrecios durante esta última década. Los niños soldados. En África, los niños soldados, que muchas veces son arraigados de su tribu, de su lugar de origen, muchas veces para desensibilizarlos le hacen aniquilar a su propia familia y se los llevan y los convierten en guerreros. Pero cuando muchos de ellos logran escapar, se pasan divagando en las noches, buscando refugio y escapando. De día duermen y se esconden, y de noche salen. Y eso nos tiene que mover a que nosotros también tenemos que ser refugio. El 88% de los menores de 18 años viven en el mundo menos desarrollado. Los expertos estiman que más de 1.000 millones de niños nacieron en la década de entre 2003 a 2013, y más del 90% de ellos serán de padres que ganan menos de $1 por día. Son las personas más sufridas porque aproximadamente 1.000 millones de niños vivos en partes del mundo donde quizás nunca han oído de Jesús. Los niños se cuentan entre los grupos más marginados, explotados y sufrientes del mundo. Y hay un video que no necesita sonido, que yo quiero que usted vea, porque también están los niños en Siria. Y como en ese lugar donde hemos conocido a través de las noticias se sufre, podemos ver la cara de un niño en agonía, con miedo, necesitado de alguien que le dé refugio, que le dé esperanza, que le hable de un Dios que está dispuesto a mirar su dolor y ayudarlo a sanar. Dios nos llama a hacer un cambio radical en la manera en que vemos a los niños y a ser receptivos a su importancia estratégica y su lugar en el reino de Dios. Pero usted se preguntará: ¿y por qué África?
Bueno, cuando buscamos entonces y estudiamos a la niñez en África, están en la ventana 414. Las religiones paganas, cuando un niño se escapa y quiere volver a su tribu, ¿sabe qué? No lo aceptan en su tribu porque lo consideran maldito. Está el famoso guerrillero y líder de la guerrilla, Boko Haram. Así que hay niños soldados. África, cuna de enfermedades, niños sufriendo aún la muerte de sus padres por dichas enfermedades. Climas extremos donde provocan que la cosecha no se dé y hay niños desnutridos. Hay una falta de educación porque hay niños sin escolaridad. Los maestros que hay allá y estudian en África, muchos de ellos tienen que salir a otros países para tener bienestar económico, porque en su país o no hay fondos para pagarle o lo que le pagan es demasiado poco. Y hay una trata humana que aún en nuestro país lo hemos visto, niños que son vendidos. Y hemos adoptado esta frase de este misionero escocés, John Keith Falconer, que dijo: no tengo más que una vela de vida para quemar, y preferiría quemarla en una tierra llena de oscuridad que en una tierra inundada de luz. Yo siempre he cantado en la iglesia y hubo muchas ofertas en algún momento de mi vida, ninguna se dio. Recuerdo que me invitaron a cantar en una iglesia para que un productor me escuchara. Y yo fui tempranito, estuve allí, canté, ni una llamada. Y un día en reunión con nuestra pastora, Dios le usa para darnos una palabra que me hizo entender el por qué yo nunca iba a grabar. Y tal vez unos sueños que pude haber tenido en la música no se iban a dar. Porque en lugares donde no muchos quieren ir, en lugares de oscuridad, en lugares inhóspitos y secos, allí la alabanza que saldría de mi boca va a bendecir y va a dar luz de esperanza a aquellos que necesitan. ¿Sabe qué? No necesito la fama ni una producción musical. He entendido que ese es mi llamado junto a mi esposa. Y desde 1981 la agencia misionera Go to Nations ha estado sirviendo en más de 95 países. Somos parte de ese cuerpo de 183 misioneros, de los cuales hemos podido conocer a varios de ellos a través de las redes y en las reuniones que tuvimos en la orientación el pasado mes de febrero del año pasado. Ellos han establecido unos números y mensualmente nosotros rendimos informe financiero y ministerial para que podamos ver el avance que hemos tenido no solamente en nuestra isla, sino en otros lugares del mundo con otros misioneros. Y como parte de los pasos que estamos teniendo con ellos, vamos ahora a un internado, al programa de internado Timoteo. El próximo septiembre ya hay fecha, así que es la primera vez que compartimos la fecha. Recientemente nos la dieron. El 18 de septiembre saldremos al país de Tailandia. Por 10 semanas y media estaremos allí recibiendo aprendizaje y practicándolo también. Vamos a estar recibiendo 10 módulos donde se hablará del discipulado, el idioma, la resolución de conflictos bíblicamente, el rol de la iglesia del Nuevo Testamento, intercesión estratégica y manejo de proyectos, ministerio comunitario, salud comunal, liderazgo y literatura y planificación ministerial. Para luego llegar a Puerto Rico, y quiero contarles este corto testimonio, porque cuando nosotros llegamos y ya siendo parte de la agencia, llegamos a nuestro trabajo, ambos trabajamos en el mismo colegio en Río Piedras. Hablamos con nuestra jefa. Ella es adventista, pero ha sido muy visionaria con nosotros y nos ha ayudado en muchas cosas. Psicóloga y maestra, le contamos nuestra visión y lo que Dios quería hacer con nosotros y hacia dónde nos dirigíamos. Y ella nos miró y nos dijo: ustedes cuando estén aquí, vuelven aquí. Vuelven aquí. Y entendimos que Dios estaba poniendo todos los puntos sobre las íes, todo en su divino propósito. Así que cuando lleguemos del internado, volvemos a trabajar en el colegio para poder prepararnos y salir a una práctica misionera en Burkina Faso por 2 años. Ahí bajo la tutela de un misionero ya veterano en el campo estaremos trabajando y ya poder establecer a base de la necesidad un proyecto y poder manejarlo y poder dirigirlo para poder seguir haciendo. ¿Y por qué Burkina Faso? Tiene una población de 19.1 millones de personas y el 25.5% es inalcanzado. Tiene 81 etnias, 27 inalcanzadas y su religión primaria es el Islam.
Pero nosotros queremos hacerle una pregunta y no es nuestra pregunta, es la pregunta de Dios. Nosotros, como misioneros de Go To Nations, oramos por provisión al Dios de la provisión. Amén. Y luego, Él nos dirige de alguna manera, sea por acercamiento, sea porque nosotros seamos los que hacemos ese acercamiento. Pero invitamos a la iglesia, al que conocemos, a aquel que tiene para dar, para invertir en este proyecto. Y usted tiene la responsabilidad de decirle a aquel proveedor por excelencia, ¿qué voy a dar? ¿Cuánto? ¿Cómo? Y lo que Dios ponga en su corazón, eso. Esa es la pregunta que queremos dejarle. Y para que sepa en qué estatus estamos, actualmente de $10,000 que tenemos que recolectar para ambos poder llegar a Tailandia, estamos en ese 12%. María nos puso un poco de obstáculo, pero ¿sabe qué? Después del huracán María y de un proceso de tal vez preguntas al Señor y entender que es caminar a veces sin ver a dónde vamos, como lo hizo Abraham, entendimos que vamos porque Dios nos ha llamado y Dios nos ha dirigido hasta aquí y Él proveerá. Así que queremos que usted se una a nuestro equipo de colaboradores e intercesores y dejarles estas metas a corto plazo y a largo. Y las voy a mencionar rapidito. A corto plazo tenemos que tomar clases de inglés y de francés. En Burkina se habla francés. La meta mensual actual, con el tiempo que nos resta para el internado, son $1,300 mensuales. Tener de 2 a 3 reuniones con posibles colaboradores, y recientemente salió una oportunidad de poder hacer un viaje corto y presentar nuestro proyecto en Nueva York el próximo julio. Y las metas a largo plazo serían completar los 2 años de práctica, identificar y levantar un proyecto necesario en la misión, y esto que nos tomó por sorpresa, pero para Dios no. La agencia tiene la visión con nosotros de poder ser ventana a los latinos a que tomen este proceso de internado en Burkina Faso en español y que nosotros seamos parte de ese equipo de profesores. Así que a veces el sueño que Dios tiene contigo, tú ves un poquito y de momento Él lo expande y dice, no, es que lo que yo tengo con ustedes los he preparado para que entiendan que esto lo van a hacer para mi servicio. Así que yo quiero que usted ore por la familia Ortiz Cabaza, que en su corazón día y noche entienda que estamos para servirle tanto a ustedes como iglesia, al pastoreado, al liderato. Conocemos a Eunice de muchos años atrás, hemos cantado hasta juntos y qué placer poder verla nuevamente en esta mañana, y su esposo el pastor Gil poder invitarnos en esta mañana. Y ¿sabe qué? Dios tiene propósitos en todo. Así que yo le doy gracias a Dios por el pastorado, el liderato de esta iglesia. Gracias por esta oportunidad, de verdad que sí. Reciban el saludo de mis pastores y solamente les dejo y les recuerdo que estamos en estado de emergencia y que nosotros somos los indicados a poder llevar esa palabra de esperanza, tanto a la niñez como a toda persona. Dios les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana. Gloria al Señor. Poderoso, amados, el mensaje del Señor. Siempre, amados, damos la oportunidad para hacer ministración. El Señor quiere ministrar las vidas. Si hay alguna vida que necesita la oración, por la razón que sea, usted puede venir aquí al altar. Gloria a Dios, porque Dios, amado, nos está convocando y nos está recordando su llamado, su misión que es nuestra. Gloria al nombre del Señor. Mientras tanto, queremos decir que este mensaje está llegando al mundo entero. Y veo a Guillermo, hermano Guillermo, no se me vaya, para que brevemente nos testifique algo de Cuba. Pero sí, nos están viendo desde Ecuador, desde Guayaquil, Ecuador, Osvaldo Pinela. Saludos y bendiciones, un abrazo a la distancia para todos en la casa de Dios. Gloria al Señor. Tenemos una vida aquí para la oración. Gloria al Señor. Desde Colombia, hermana Vera Beltrán. Y como bien compartíamos, amados, estas son las personas que colocan dónde viven. ¿Quién sabe cuántas más personas que no escriben nada nos están viendo en el mundo entero?
Nos envían saludos. Carmen López también pide oración por su cuñada. Y Iris Soto desde Texas, Dios le bendiga, los estoy viendo desde Texas en la casa de mi hijo. Y nos envía besos, saludos y abrazos a todos. Saludos a nuestra hermana Iris. Judith González también, saludos. Bella Padilla también nos envía saludos. Y Otoniel Díaz Berríos, Dios les bendiga, les amamos y espero verles pronto. Gloria al nombre del Señor. Y la hermana Carmen Márquez, Dios bendiga a todos los misioneros en cada lugar que pisen. Y saludo a su amada iglesia y a los pastores y a los hermanos. Y estará viajando a la Florida el próximo martes. Vamos a orar, amado. Padre santo y Padre bueno que estás en los cielos, te adoramos y te glorificamos y te damos gracias. Te presentamos a cada una de estas vidas, Señor, que nos ven desde lugares cercanos, otros desde Ecuador, Colombia y desde el mundo entero, Señor. Gracias, Dios, porque este mensaje está tocando los corazones, no solamente los que estamos aquí, sino todos aquellos que van a ver el mensaje ahora y en el futuro. Glorifícate de manera especial y sé con sus peticiones, Señor. Y en Cristo Jesús hemos orado confiando plenamente que Él nunca fallará, siempre presente respondiendo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Gloria al nombre del Señor. Y muchas gracias a los que nos han sintonizado. Y esperamos verle en una próxima ocasión. Que Dios les bendiga, les guarde y les guíe. Dios les guarde.